Muchas gracias, presidente. María Berza, de la agencia Associated Press. Quería preguntarle sobre tres temas. El primero, ayer ustedes hablaron de la segmentación de la movilidad para evitar la transmisión y contagios. El subsecretario López-Gatell por la tarde sugirió que podía ser a través de filtros, pero quería saber si nos podría concretar un poquito más cómo van a ser estos filtros, dónde se van a poner, más allá de que hay ciertas comunidades, como usted dijo, pequeñas, que ya están de alguna manera controlando sus entradas, pero, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en el Valle de México, que es uno de los grandes focos, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo van a ser esos filtros? ¿Quién los va a hacer? Si es la Guardia Nacional, el Ejército o las policías. Muchas gracias. Bueno, eso se está terminando de definir. Se está trabajando, entiendo, y en todos los casos es voluntario. Entre otras cosas, el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en el llamado de participación ciudadana voluntaria. No ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas. Todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta. Pero, Hugo, ¿podrías explicar más sobre los filtros? Con mucho gusto, presidente, canciller, el coordinador. Efectivamente, cada vez este tema, cuando ha surgido el asunto de reducción de movilidad, quizá por analogía o por comparación con algunas medidas que se tomaron en los países europeos o incluso en Estados Unidos, se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública. Sistemáticamente hemos respondido no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta. Como lo mostramos ayer, hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva por un acto de seguramente conciencia, persuasión, conciencia de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague más aceleradamente la epidemia. Entonces han contribuido. Por eso el balance que dimos ayer es un balance muy alentador porque refleja el resultado de una sociedad responsable, una sociedad solidaria, una sociedad consciente que sabe que puede actuar y que cada una de las personas en lo individual no identificará el tamaño de su contribución, pero cuando ya las multiplicamos por millones es una contribución extremadamente importante. Sobre el tema de la segmentación, la lógica fundamental en salud pública es disminuir la movilidad entre regiones de distinto grado de intensidad de transmisión, precisamente para que no haya una propagación acelerada. En algunos países europeos se dio al inicio de esta epidemia, en febrero, que hubo vacaciones y entonces hubo un desplazamiento importante de ciudadanos de esas naciones hacia otros territorios en los propios países y probablemente, esto no conozco que esté formalmente documentado, incluso en los distintos países que conforman la Unión Europea, como un bloque multinacional. Entonces sabemos de esa experiencia, por experiencias de otras epidemias en México y en el mundo también se conoce que eso puede ocurrir.
Cierro diciendo, como señala el presidente, lo estamos analizando con un juicio técnico, con un juicio científico. Una vez más vuelvo a agradecer al CONACYT y a su directora general y a todo su fabuloso equipo y la comunidad académica y científica de México, porque estamos utilizando varios elementos de visualización de los patrones de movilidad, pero además de análisis formales de las redes de conexión y dependencia en aspectos sociales y económicos. Se lo pongo con un ejemplo muy simple: las escuelas. En las escuelas, aunque uno puede ubicar una escuela en un municipio, a la escuela concurren personas, niños y otros jóvenes, según el grado escolar, de otros municipios. Entonces, la solución a la segmentación no está solamente en las fronteras administrativas de los municipios o de los estados incluso, tiene que ver con la interconectividad que existe por otros elementos de dependencia social. La distribución de alimentos, por ejemplo. La logística de distribución de alimentos va más allá de los espacios territoriales definidos administrativamente por esto. Entonces, lo estamos analizando con mucho cuidado. Creo que pronto vamos a tener una propuesta técnica al respecto. Y en todos los casos, con esto cierro, es tal como lo ha indicado el presidente, con la confianza en que vamos a tener una respuesta social positiva y que vamos a lograr persuadir a la población que siga los patrones de movilidad que permitan controlar la epidemia y les permitan además mantener la sustentabilidad de las comunidades. Doctor, una puntualización simplemente. Si dice que no se va a militarizar, este tipo de filtros que sería, por ejemplo, personal de salud, sí. O sea, se tomaría la temperatura, no sé, para si nos puede dar una idea de qué se está pensando, no, para que los ciudadanos también lo sepan. ¿Cómo no? Una idea general, y es la más importante, es la reducción de la movilidad. Y esto justo lo ilustra mucho la fase 2 y las medidas de mitigación comunitaria que tenemos ahorita mismo instauradas en forma masiva y que son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. O sea, son disposiciones generales, legales, amparadas en las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria, que provienen desde la Constitución, el artículo 73, fracción 16, y también la Ley General de Salud, y son disposiciones generales para todo el territorio nacional. Después, las autoridades sanitarias estatales tienen también responsabilidades en su marco de operación y los propios municipios tienen responsabilidades porque también tienen responsabilidades en aspectos de salud. Y esto lo que nos permite es, en algunos casos, traducir en disposiciones administrativas. Le pongo otro ejemplo hipotético, pero es muy cercano a la realidad. Mercados públicos. Los mercados públicos, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales, concentran mucha gente, a veces centenares o decenas de miles de personas, y se pueden segmentar, se puede alternar que los distintos calendarios de comercialización de productos se puedan hacer en fechas distintas, en lugares físicos distintos, y entonces eso disminuye movilidad. O se pueden desconcentrar las operaciones comerciales entre distintos municipios que pertenecieran a distinta categoría de transmisión, ¿no? Respecto a los filtros, la operación física de los filtros sí, tradicionalmente la opera el personal de salud pública. Aquí viene al caso también un elemento a veces no muy claramente percibido por la sociedad. La salud pública no es medicina de muchos. El Sistema Nacional de Salud tiene la parte médica propiamente, consultorios, hospitales, batas blancas, estetoscopios, pero tiene todo lo demás que se llama salud pública, y la salud pública son las operaciones de personal de campo, son a veces disposiciones que parecen administrativas, pero tienen una lógica científica de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, etcétera. México no tiene todavía lo que tienen algunos otros países, que son personal de campo estructurado en una sola unidad técnica. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Servicio Nacional de Salud Pública, es una parte de la institucionalidad muy antigua y muy sólida. México no lo tiene. Antes de COVID, al inicio de la administración, ya habíamos planteado un proyecto semejante, que México tenga un Servicio Nacional de Salud Pública, y esto es un grupo humano que integra
a toda la comunidad de salud pública, epidemiólogos, promotores de la salud, etcétera, para que pueda tener una coordinación en su trabajo de campo. Entonces, hoy estamos avanzando en ese mismo proyecto en el contexto de COVID y esto nos va a permitir tener unidades técnicas que hagan los filtros relevantes, la contención centrada en personas, centrada en casos sospechosos, propia de la fase 1. Ayer explicábamos que los territorios de muy baja transmisión se comportan como territorios que están en fase 1. Entonces tenemos territorios que están en fase equivalente a la fase 3, alta transmisión y dispersión, tenemos territorios en fase 1. Entonces regresamos para esos territorios a las intervenciones propias de fase 1. Gracias.